La organización de las separaciones. Todos tenemos cierto conocimiento previo, precientífico, del régimen político dentro del cual vivimos, en tanto integrantes de una sociedad, en tanto ciudadanos, sabemos por observación, por experiencia, por inmersión, una serie de cosas sobre nuestra democracia. Pero entre todas esas cosas que sabemos o creemos saber de la democracia, ¿cuáles son verdaderas e importantes y cuáles son impresiones ilusorias o sin valor? ¿Cómo ordenar nuestra percepción, transformarla en análisis? ¿Cómo verificar nuestro análisis? Estamos tentados a proceder de la siguiente manera. Nos preguntamos, en principio, lo que quiere o pretende ser la democracia y nos respondemos, la democracia es el poder del pueblo o, de manera más amplia, la democracia es un régimen político en el que todos los poderes basan su legitimidad en el pueblo, en el que todos los poderes son ejercidos por el pueblo o sus representantes. Todos los demás aspectos, para empezar, lo que los juristas llaman en Francia libertades públicas, nacen de este principio. La elección por parte del pueblo de sus representantes no tiene sentido más que si los ciudadanos están informados y por lo tanto pueden comunicarse libremente y sin riesgo. En resumen, si el pueblo goza de libertades públicas, pero apenas decimos que nuestro régimen es representativo, nos asaltan las dudas que conciernen precisamente a la realidad o a la validez de las representaciones. ¿En qué medida son representativos del pueblo los representantes del pueblo? Cuando comenzamos a estudiar más de cerca el mecanismo de la representación, por ejemplo, cuando consideramos el sistema electoral, ley electoral, organización y funcionamiento de los partidos y más generalmente el sistema político efectivo, poderes financieros, medios de comunicación, poderes ideológicos, tenemos dudas sobre la realidad de la democracia y esas dudas son confirmadas por los expertos en sociología política que explican que, bajo la apariencia de democracia, prospera en realidad una oligarquía, la minoría que posee el poder material y cultural, dicen ellos, manipula las instituciones políticas en su propio beneficio. Entonces, al final de ese recorrido que nos parecería tan natural, no sabemos ya dónde estamos. En un primer momento, los especialistas en derecho constitucional y en derecho público nos ayudan a describir el propósito y los mecanismos de la democracia como régimen representativo. Pero en una segunda instancia, la sociología política llama nuestra atención sobre fenómenos que son extraños y específicamente opuestos a los principios constitucionales de la democracia y que tienden a sugerir que esos principios son ilusiones e incluso una impostura. Si tenemos al menos cierta preocupación por la coherencia intelectual, nos encontramos ante una incómoda perplejidad. Estamos atrapados entre el principio y los mecanismos formales de la democracia por un lado y, por el otro, es necesario decirlo, la realidad de la democracia, o en todo caso, ciertos aspectos reales de la democracia que parecen contradecir claramente sus principios, obstaculizando o haciendo vanos sus mecanismos. Ya no tenemos forma de avanzar hacia la verdad, pues una especie de mecanismo autoparalizante ocupa nuestro espíritu,
cada vez que planteamos una consideración sobre los principios o los mecanismos formales de la democracia, recordemos los aspectos de la realidad, esos aspectos, por así decirlos, inconfesables que la contradicen, y cada vez que consideramos los aspectos oligárquicos, generalmente no democráticos de la democracia, recordamos que los principios y los mecanismos formales están allí pese a todo, que están funcionando y que deben seguramente tener efectos reales. Tal es hoy, creo, el malestar, a la vez cívico e intelectual, político y científico, de nuestra democracia. ¿Cómo salir de este malestar? ¿Acaso no está inscrito en la estructura misma de nuestro régimen? Creo que es posible resolver la dificultad que acabo de señalar, o en todo caso, plantear el problema de la democracia de otra manera. La oposición que hemos trazado y que nos ha dejado tan perplejos entre la constitución oficial de la democracia y su inconfesable realidad oligárquica no es tan neta ni tan perturbadora, sino porque los dos aspectos opuestos o contrastantes son materia de dos disciplinas muy diferentes que avivan y llevan la oposición a su punto máximo. Esas dos disciplinas son el derecho constitucional o la teoría de la democracia que lo funda de un lado y la sociología política del otro. No sostengo que la oposición es artificiosa, sino que se la destaca de un modo exagerado por el hecho de que los aspectos son considerados por dos disciplinas distintas y cada una, en procura de preservar su especificidad y su legitimidad, acentúa precisamente aquello que hace que sus resultados sean incompatibles con los resultados obtenidos por la otra. En términos generales, si se hace tan difícil describir adecuadamente nuestra democracia, es porque, al tratarse de un fenómeno humano en extremo complejo, esa dificultad se agrava, en definitiva artificialmente, por el hecho de que sus diferentes aspectos son considerados por disciplinas diferentes, que no suelen comunicarse entre sí. Tras hacer esa salvedad, hacemos otra, la división del mundo social en disciplinas, aspectos y poderes rigurosamente separados. Es un rasgo general y característico del régimen democrático. Es un rasgo característico de la democracia que la hace particularmente difícil de definir. Podemos partir de ese punto. La democracia es una organización de separaciones. No sé si es su característica fundamental, pero creo que es su rasgo más distintivo. Coloca distinciones e incluso separaciones allí donde no lo hacen los otros regímenes o donde no lo hacían. Este hecho llamará fuertemente la atención durante la primera aparición del régimen moderno, refiriéndose a lo que él llama naciones dedicadas a la industria. Adam Ferguson escribe en 1767: cada individuo se distingue por su profesión y ocupa el lugar que se le condice. El salvaje, que no conoce otra distinción que la del mérito del sexo o de su especie, y para quien la comunidad es el supremo objeto afectado, se asombra de ver que en tales circunstancias su condición de hombre no le permite disfrutar cualquier papel. Huye hacia la selva con una sorpresa
mezclada con pesar, disgusto e indignación. Por supuesto, Ferguson considera aquí a las naciones desarrolladas en general, que no son necesariamente democráticas. En verdad, cuando él escribe, ni siquiera el régimen inglés es verdaderamente democrático, pero sí representativo, el único en Europa y en todo el mundo. La democracia confirma y multiplica separaciones por el desarrollo de la civilización. Cuanto más democrático sea un régimen y una sociedad, más producirán profesiones, distinciones y separaciones que son ventajas, superioridades, si se les compara con los regímenes no democráticos o menos democráticos. La superioridad, o al menos la vitalidad superior, de la democracia estadounidense se debe en gran parte a su inagotable inventiva en materia de nuevas distinciones. Introducir un nuevo servicio no suele ser más que introducir una distinción, una división allí donde hasta entonces no había más que una función, un servicio, un trabajo indiviso. El fenómeno al que aludo es desde hace tiempo conocido y descrito bajo el nombre de división del trabajo. He demorado deliberadamente introducir esta expresión porque creo que el fenómeno es mucho más amplio que aquel puesto en la mira de la expresión división del trabajo, que tiende a dirigir la atención de manera exclusiva sobre la esfera económica. De hecho, la división del trabajo no es más que un aspecto, por cierto, muy importante de ese movimiento que multiplica las distinciones y las separaciones y que caracteriza a nuestro régimen. Sieyès, quien tuvo una actuación tan importante a comienzos de la Revolución Francesa, describe la representación política como un desarrollo, una aplicación del principio de la división del trabajo. Esa misma vertiente hace que este principio desborde ampliamente el campo de lo económico, y este movimiento se ve claramente, se nutre de sí mismo. Las nuevas distinciones, es decir, las nuevas profesiones o funciones, tienen como objetivo hacer justicia a las diferencias percibidas en el interior de funciones hasta entonces indivisas, pero también reunir los elementos separados por las distinciones anteriores. La profesionalización multiplica las profesiones, distinguiéndolas, por supuesto, y separándolas unas de las otras. Y el desarrollo de las funciones de puesta en común, communication, tiene por objetivo precisamente ligar las profesiones separadas por la propia profesionalización. Se separa para unir y se reúne para separar, caracterizando su época que daba inicio a la nuestra. Ferguson habla de This Age of Separations, esta época en que todo está separado. Si el movimiento de distinción o de separaciones es un aspecto fundamental de la democracia, se pueden distinguir varias y amplias categorías de aquel. Señalo al menos 6. Separación de las profesiones o división del trabajo, separación de los poderes, separación de la Iglesia y el Estado, separación de la sociedad civil y el Estado, separación entre el representado y el representante, separación entre hechos y valores o entre ciencia y vida. Desde luego,
Estas 6 categorías no son comportamientos estancos, se superponen parcialmente. La separación entre la Iglesia y el Estado puede ser considerada como un caso particular de la separación entre sociedad civil y Estado. Al mismo tiempo, es un caso particularmente que ha revestido tal importancia que es necesario darle una categoría especial. La sociedad civil tomó forma cuando la Iglesia dejó el gobierno o cogobierno del cuerpo político o fue expulsada de él para ocupar su nuevo lugar como un elemento esencial de la sociedad civil. Se podrían nombrar muchísimas otras superposiciones. En todo caso, me parece que tenemos allí las grandes separaciones que definen nuestra democracia, los 6 grandes temas de la sinfonía democrática. El punto en común de estas 6 separaciones es que también son imperativos. Nuestra descripción es prescriptiva. Estas separaciones deben llevarse a la práctica y después de eso deben ser preservadas. ¿Por qué? Porque estas separaciones son necesarias para la libertad. Mejor aún, define la libertad tal como la conciben los modernos. La libertad moderna está fundada sobre una organización de las separaciones. El régimen moderno instaura sus separaciones para la libertad. La libertad moderna está indisolublemente ligada a estas separaciones. Acabo de hablar del régimen moderno de la libertad, tal como lo entienden los modernos. En realidad, este afán de separar es muy específico de la época moderna. En sentido inverso, es muy ajeno a las sociedades anteriores. En las sociedades predemocráticas, el acento está puesto explícita y enfáticamente, a veces obsesivamente, sobre la unidad social, sobre la concordia. Estas sociedades no cesan de representar su unidad, de poner en escena el espectáculo de su unidad. Todo lo que separe o amenace con dividir es combatido, rechazado, suprimido. Hay una clara división, una separación que es reconocida e incluso proclamada en las sociedades predemocráticas. Es la división entre los que mandan y los que obedecen, entre gobernantes y gobernados. Pero la afirmación de esta división es precisamente el medio para asegurar la unidad y la concordia, pues inversamente, cuando esta distinción se confunde, cuando ya no se sabe quién manda y quién obedece, se instala la discordia. La unidad da lugar al desorden, a la anarquía. En las sociedades predemocráticas, esta estructura no caracteriza solamente al orden político, sino que está duplicada o replicada en todas partes, en la familia, en las corporaciones, en la iglesia, en la universidad, etc. El orden antiguo se funda sobre la autoridad. Tiene como eje la relación dominación-obediencia. Esto se deja ver de manera especialmente evidente en aquello que llamamos antiguo régimen. Pero no era menos cierto, aunque de otra manera, en las repúblicas y democracias antiguas. Por cierto, se puede ver el origen y el primer modelo de nuestra libertad en la libertad de la Atenas democrática o en la
de la Roma republicana. Al mismo tiempo, entre ambas libertades hay tantas diferencias como parecidos. La libertad del ciudadano griego se define por el hecho de que los roles de quien manda y quien obedece no son determinados por el nacimiento, como será bajo el antiguo régimen, sino que cualquiera, en cuanto ciudadano, puede ser tanto quien manda como quien es mandado. La libertad antigua se define por esta alternancia que así descansa también sobre la relación mando-obediencia. En cuanto a su ejercicio, esta libertad se lleva a la práctica mediante la participación de los ciudadanos en las deliberaciones y las decisiones del poder político. Los ciudadanos griegos convergen en el ágora. Allí se reúnen. El propio movimiento del civismo antiguo es lo contrario de una separación. Por oposición, los ciudadanos modernos se retiran al cuarto oscuro. ¿Cómo llegó la libertad moderna a descansar sobre un sistema de separaciones? Podría decirse de manera muy sintética que la política moderna se construyó precisamente para abolir o al menos para eludir esta relación dominación-obediencia que era el eje de la política antigua, ya fuera libre como en Atenas o no libre como bajo el antiguo régimen. Una vez más, la libertad antigua era una cierta modalidad de esa relación, o sea, la alternancia. La libertad moderna es un esfuerzo muy metódico para escapar a las presiones de esta relación, y este esfuerzo muy metódico tiene como instrumento las separaciones de las que hablamos.